Bueno, muchas gracias. No crean nada de lo que dijeron. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hacía mucho que no venía a San Martín y es una oportunidad de volver a reencontrarme con este paisaje y con esta ciudad, y aparte con un montón de amigos, incluso viejos docentes, digamos, ¿no? Saquémosle lo de viejos, digamos. Yo quería, aprovechando, creo que las distintas visiones que se han venido planteando hasta ahora se plantean como visiones complementarias, y me parece que el encuentro está saliendo bastante bien, espero no empeorarlo ahora, digamos. Y quería un poco orientar la charla a rediscutir un poco esta noción de espacio público, digamos, no para impugnarla, que sería de mal gusto en un evento que se llama de espacio público, sino para tratar de repensarla desde algunos lugares o poner algunas preguntas en discusión, incluso para alimentar el debate posterior, y quizá este sea un poco la intención del aporte. Partimos todos de un diagnóstico. ¿Ahí va mejor? Sí, fantástico. Les decía que partimos todos de un diagnóstico más o menos remanido ya a esta altura de los acontecimientos y del siglo XXI, que ya está bastante entrado, sobre la crisis de la noción de lo público y de la espacialidad urbana misma, ¿no? Esta cuestión de la aparición de las tecnologías de la información que impiden o que plantean cierta desterritorialización para el ejercicio de las prácticas sociales. Recién Gustavo hablaba algo de esto, digamos, no es necesario o aparentemente no sería necesario tener un espacio compartido para hacer una transacción bancaria, ir al cine o comprar una comida o encontrarse en algún lugar, digamos, puedo hacerlo supuestamente gracias a estas nuevas tecnologías desde mi casa sin moverme y sin tener contacto directo con otro. Bueno, eso pone en crisis un poco la noción de espacio. Y esta noción de espacio público y esa crisis está instalada tanto en la noción de ciudad, de espacio público, como en la de familia, como también se ha dicho acá. Tenemos que estar inventando eufemismos constantemente, grupos de cohabitación, digamos, para definir los nuevos grupos que son sujetos de vivienda. Las propias naciones, digamos, como territorio y como sociedad con intereses distintos, pero con un supuesto destino compartido. Y el otro tema es que el futuro que nos planteaba la modernidad más ingenua, como dicen algunos autores, ya llegó y no era el esperado, ¿no? Esta cuestión positiva de que todo futuro implica un cambio y una mejora, es algo que también está en bastante discusión, nos tiene a todos bastante deprimidos. Y bueno, esta foto es un típico lugar común, digamos, pero lo cierto es que la concentración de la riqueza y las desigualdades que impactan claramente en el entorno del espacio público y del urbano, en tanto representación material, configuración material de esa expresión social, también empieza a tener nuevas expresiones, o si no nuevas, por lo menos más exageradas o con un volumen más subido. En ese sentido, los arquitectos, los urbanistas, estamos un poco todavía, hago las excepciones del caso, bastante perdidos entre dos actitudes, ¿no? Una primera actitud es la nostalgia por esto, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento dorado donde había una planificación centralizada que tendía a un cierto equilibrio, donde había una búsqueda de homogeneidad y de igualdad de oportunidades. Y bueno, me están sorprendiendo una serie de fenómenos nuevos que se me escapan, y lo que hago es, con una corrección política muy fuerte, condenarlos, pero no encuentro todavía los instrumentos para manejarme con esta nueva realidad, ¿no? Soy como una especie de nostálgico bien intencionado que añora una Arcadia que incluso hasta podríamos discutir si es que alguna vez existió.
La otra actitud, en el otro polo, y perdón por si esto resulta antipático para alguien, digamos, pero esta es una obra de alguien que fue mencionado acá muchas veces casi como un héroe del espacio público, es la insustancialidad de la propuesta. Digamos, en realidad, esto podría ser como esos viejos juegos de las diferencias que aparecían en los diarios tradicionales, donde uno tenía que ver cuál era la diferencia antes o después de la intervención. Acá hay un trabajo sobre el espacio público que es el embellecimiento no necesario de un lugar ya consolidado. Entonces, aquí hay una intervención pública, no es que no la hay una supuesta amigabilidad del espacio, pero si se fijan está sucediendo exactamente lo mismo antes que después. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta intervención? ¿No? ¿Qué es lo que modifica? Si la construcción del espacio público es la construcción de espacialidades para mejorar la socialidad, bueno, acá la socialidad no ha cambiado, ¿no? Entonces, sin embargo, hay atrás de esto un discurso súper políticamente correcto de el peatón, la cercanía, lo amigable, la bicicleta. Pero bueno, lo que hemos hecho es poner 4 macetas y pintar un piso. No quiero con esto impugnar, y quién soy yo, menos la totalidad de la obra de estos personajes. Es más, todos tenemos algún muerto en el placar, no todos los días estamos brillantes y las obras nos salen maravillosas, pero esto me levanta algunas sospechas. Un viejo maestro de todos nosotros, Norberto Chávez, que suele exagerar mucho, cada vez que lo invitan a la FADU a hablar con los diseñadores se van diciéndole de todo menos lindo, digamos. Suele propinar frases del estilo de esta, ¿no? El diseño es el perfume con el cual la sociedad de consumo tapa su mal olor. Él lo dice peor todavía, ¿no? Reemplacen mal olor por olor a... Insisto, sé que no es la intención, pero esto me sospecha que algo de eso tiene. Y esto tiene que ver también con la aparición de este fenómeno del marketing urbano. Y también, para aclarar y que la gente nos empiece a levantar e ir, no es propiedad de un espacio político, es algo que atraviesa transversalmente la totalidad del pensamiento urbano, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo, ¿no? Entonces, pasan como esta. Este es el frente a la casa de mi socio, donde hay un anuncio que dice: estamos construyendo un aliviador pluvial natural parquizado. Y abajo un vecino con mucho criterio puso un cantero. Entonces, lo peor de todo es que cuando esto se instala en la profesión y después veíamos el día de la inauguración a la intendenta preocupada por el mobiliario, los cambios, los profesionales a veces le sugerimos al Estado que el trabajo con el espacio público es esto, digamos, ¿no? Es plantar unos árboles, cambiar alguna luminaria, hacer un piso continuo, ¿no? Entonces hay como una frivolización de una herramienta pensada para colaborar en la transformación de la socialidad, no única responsable, el diseño no lo cambia todo. Es una componente necesaria, pero no suficiente, pero que está un poco frivolizada. Y entonces, bueno, aparecen estas cuestiones de gente de distintas edades, distintos colores, con discursos diferentes, y llega un momento en que esto empieza a vaciarse de contenido. Insisto, no es patrimonio solo de la administración que estoy mostrando, sino de todas, lamentablemente, y que incluso puede dar lugar a un humor bastante ácido, donde los mismos caracteres se pueden, o los personajes amigables pueden volverse bastante violentos. Hay un ejemplo de los amigos Lacatoni y Basal que siempre nos sorprende mucho, que es la primera obra que aparece en la publicación de sus obras completas, es que recién iniciando su ejercicio profesional, la ciudad de Bordeaux les encarga, también muy típico de nuestros políticos, digamos, insisto, no tienen la culpa ellos, el remodelar la placita del pueblo.
Entonces, bueno, ellos van, se acercan a la plaza y encuentran este espacio bastante bien configurado, rodeado de unas viviendas sociales de principios del siglo XX bastante dignas, con cierto ritmo de fachada que termina de configurar ese vacío, con un piso y un arbolado y un cierto mobiliario urbano. Piensan y dicen, ¿qué hay que hacerle a este lugar? Nada. Digamos, ese lugar ya es bello de por sí, no hay que embellecerlo. Y vuelven a sugerirle a la intendenta que en vez de cambiar los bancos de madera por unos de piedra o una luminaria más vieja por una nueva, bueno, que arregle un poco el solado de canto rodado, que ponga unos lugares para que la gente tire la basura. Hay algún cambio de circulación charlando con la gente, pero básicamente el espacio sigue siendo el mismo. Y esto no es un llamado a un minimalismo militante, es un llamado a entender cuáles son las prioridades o las discusiones sobre el espacio público. Y ellos ponen esta foto de la plaza proyectada, que uno dirá, bueno, ¿cuál es el proyecto ahí?, como su primera obra en su texto de obras completas. El espacio público es un espacio en disputa. Es un espacio en conflicto, conflicto en el mejor sentido de la palabra, digamos, donde se expresan diferentes intereses, distintas situaciones, y esa disputa por ese espacio compartido, pero que representacionalmente tiene significados distintos para distintos sectores de la sociedad, es un poco lo que se está jugando en esos lugares, ¿no? Entonces, digo que si bien es interesante la visión de lo amigable, del equipamiento, etc., pareciera ser en principio una visión un poco ingenua con la cual abordar estas situaciones. Lo que voy a hacer es agarrar 3 textos clásicos, digamos, muchos de ellos seguramente archiconocidos por ustedes, perdón, de más viejo a más nuevo, y tratar de tirar de ellos, hacer una especie de traducción-traición, sobre qué cosas nos pueden aportar a los arquitectos como proyectistas en las decisiones sobre el espacio público. Insisto, no está en nosotros el poder absoluto de decisión, pero sí el de intentar que esa propuesta de transformación del espacio tenga algunos ingredientes que quizá a simple vista no estén tan presentes, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta cuestión que planteaba Faucillon en La vida de las formas, que es esta cuestión de la masa externa y la masa interna, como primera pista para el proyecto del espacio público. No les voy a leer toda la cita para no ser tan plomo, digamos, pero básicamente Faucillon lo que decía en La vida de las formas, ya en los años 30, que la arquitectura, para él un arte, no vamos a entrar en esa discusión, para nosotros no lo es, pero en ese estado de la discusión, la arquitectura como arte, decía, es la única que tiene la condición de moldear una doble masa, ¿no? Una masa externa y una masa interna, como un escultor que trabaja no solo la exterioridad, sino un anverso y reverso del espacio. Y este anverso y reverso del espacio, que se condicionan mutuamente, es quizás una definición que nos sirve para esta distinción de lo público y lo privado, ¿no? Dice, el arquitecto constructor envuelve ya no un vacío, cuestión con la cual se suele asociar lo público, sino una suerte de residencia de formas que él modela de adentro y de afuera a la vez, como un escultor doble, ¿no? Ya saben, para los honorarios tenemos que pedir el doble que los escultores. Anoten la gente del colegio, digamos. Entonces, bueno, esto se ve desde estos tradicionales dibujos de Palladio, donde aprovechando la simetría de las formas, con contar media historia alcanza, porque ya sé que la otra mitad es igual, o reflejada, puedo mostrar interior y exterior a la vez, ¿no? Aquella
cuestión con la que Doberti caracterizaba las fachadas como un plano doble que tiene una evocación urbana hacia el exterior, pero esconde al mismo tiempo una funcionalidad interna en su cara interior, ¿no? Entonces, quizá la definición de lo público pueda empezar por tratar de ver cuáles son los límites que configuran eso público, cuáles son las instancias que están entre lo público y lo privado. Siempre los analizamos como categorías separadas. Quizás analizar esas interfaces sea una buena idea para reempezar ambos lados del plano. Y bueno, nuestras arquitecturas tradicionales, el espacio público decimonónico, el de los momentos de conformación de nuestros estados, producían estos halls urbanos, ¿no? Donde había una fachada hacia afuera que ocultaba pudorosamente una ingeniería por ese entonces menos estética, que cumplía esa funcionalidad, ¿no? Bueno, que paren los trenes y que la gente se pueda subir sin que llueva, pero hacia la ciudad había como una necesidad de vestirse especialmente, ¿no? No como yo que estoy de remerita, sino poniéndose saco y corbata para ir al centro, ¿no? Porque estar en la ciudad implicaba unos ciertos códigos que en ese entonces eran diferentes a estos códigos privados o domésticos. La peor modernidad, no la modernidad en su conjunto, tratemos de no tirar el bebé con el agua sucia del baño, digamos, generó algunas de estas situaciones, ¿no? Esta es un fotograma de Playtime de Tati, no sé si la recuerdan, pero donde hay una serie de turistas que van recorriendo todas las ciudades que son todas iguales. Y que el póster de turismo de cada ciudad son los mismos edificios con algún aditamento, ¿no? París, edificios como estos con la Torre Eiffel; Pisa, edificios como estos con la torre inclinada, digamos. Pero que la identidad estaba puesta en algún elemento previo, pero que lo contemporáneo es la disolución de la identidad y esta transparencia casi pornográfica de lo público en lo privado, ¿no? La disolución de ese límite es un problema, digamos. ¿Qué es lo pudoroso que debe ser ocultado y qué es lo que debe ser expuesto? Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Exageradamente como lo hace el humor. Y incluso esta máquina perfecta, este objeto de culto, puede permitirse una privacidad gracias a no estar en un espacio público, sino tener su propio espacio privado que lo rodea y abstrae de lo público. Y también la señora Farnsworth, la doctora Farnsworth, le tiene que dar las gracias al cortinero, digamos, porque si no, esta casa obviamente es invivible. No estoy haciendo una crítica de Mies, digamos, estoy diciendo estas condiciones de la transparencia como valor que al ponerla en juego con lo público y con esta membrana de lo público y lo privado, genera por lo menos alguna también sospecha. Hay momentos donde esta membrana toma espesor. No estoy haciendo acá tampoco un elogio estilístico, no ese es el tema, sino que la transición de borde entre lo doméstico y lo público empieza a ser un espacio, se espacia. Ya no es solo un plano con dos caras distintas que cumplen funciones distintas, o un plano disuelto, sino que empieza a ser una espacialidad, ¿no? Esto se está espaciado. Y generalmente en estas complejidades, que estoy adentro, estoy afuera, estoy en el medio, estas transiciones, aparecen productos más interesantes de la cultura. En esta clave, y también en esta, ¿no? Perdonen que vuelva a la Catón Basal, donde en estos proyectos de rehabilitación de conjuntos urbanos, en este caso la torre de Gualepetre, bueno, hay un espacio agregado que resignifica el rol de esa vivienda social adocenada en un suburbio de París y que construye a su vez una relación de imagen y de utilización del espacio público que es el mismo recurso proyectual de Gaudí, solo que con otra estilística, ¿no? Y que también pone en discusión otros temas que nota al pie, como
qué es la economía de lo social o cuál es la producción, ¿no? Aquí la economía está en lograr el máximo con pocos recursos, no en lograr lo mínimo con los mínimos recursos, que esa también es otra pista para charlar y en la cual tenemos algo que ver. El límite puede ir al colmo del onanismo, digamos, y ser puro reflejo, ¿no? Bueno, ¿cómo me sitúo? Bueno, no me sitúo, soy el reflejo del otro y el espacio público ya lo construyó el otro y yo vengo acá como a reflejarlo, aunque en forma un poco distorsionada. O incluso en poéticas donde la arquitectura queda absolutamente fundida, confundida, disuelta, en diálogo con el paisaje, como puede ser el caso del Louvre de Sanaa. En esta cuestión de masa externa y masa interna, el proyecto urbano viene acarreando una herramienta que es el plan de masas, que creo que dificulta como instrumento este trabajo de relación entre lo público y lo privado, ¿no? Esta cuestión de concebir el proyecto urbano como una maqueta de sólidos, donde desde esta visión yo puedo ver equilibrio de ocupaciones y superficies, pero no puedo ver esas otras relaciones más sofisticadas que venía hablando antes, creo que también tiene que ver con la linealidad de los razonamientos y el fracaso de algunos proyectos que han seguido esta linealidad de razonamientos, ¿no? Este es un proyecto de Procrear de Mar del Plata que no se terminó haciendo, después si quieren les comento por qué, donde el plan de masas es nuestro y el proyecto arquitectónico es del equipo de Monobloc, donde más allá de nuestro plan inicial, que eran estas manzanitas que iban armando un espacio propio de la manzana y a su vez contribuían a un espacio público mayor, etcétera, etcétera, hay una sensibilidad de los arquitectos donde el proyecto es el proyecto visto desde la ciudad y también está pensada cómo es vista la ciudad desde ese proyecto, ¿no? La relación entre lo público y lo privado vuelve a tomar esta cuestión dialéctica donde ambas imágenes son pensadas, ¿no? No solo es esta imagen de pura exterioridad, sino que también es esa exterioridad vista desde el interior. Y esto tampoco es nuevo, digamos, ¿no? Esto, cuando Joassi escribe su historia de la arquitectura y habla del espacio público de la Acrópolis y cuenta cómo es ese derrotero de llegada, que no es enfrentarse cara a cara de frente, sino tener escorzos, sesgados, tener sorpresas, tener recorridos, que no todo sea evidente, sino que genere una experiencia de vida transitar ese lugar. Después es tomado directamente por Le Corbusier en estos 3 llamados a los arquitectos, donde cuando habla de la organización de la planta del espacio público, toma directamente y hasta reproduce los dibujos de Joassi en su texto, y acá viene la salvedad de esa otra modernidad, ¿no? Hay una contribución al espacio urbano, hay un espacio doméstico que enmarca el espacio urbano y hay una fiesta en el medio, una fiesta que invita a ser recorrida. Bueno, algo de esto de la promenade está en este proyecto de recorrido de un espacio público, de un parque de homenaje que ya tiene su tiempo, en este caso el mausoleo de Perón en San Vicente. Vamos más atrás todavía. Esta cuestión de Alberti en los tratados de que la casa es una ciudad y la ciudad es una casa, ¿no? Esta interrelación entre las dos cosas, que no hay una diferencia de escala, sino que hay dos complejidades igualmente complejas, ¿no? Lo más chico no es menos complejo, compuesta por una sistemática de partes, y que como pienso la sistemática de partes de una, puedo entender la sistemática de partes de otra. Y en ciudades
perdón por la porteñidad de los ejemplos, donde hay una primacía abrumadora del tejido, el edificio público y el espacio público son una parte diferenciada de ese tejido, una sutil diferencia dentro de ese tejido, ¿no? ¿Qué es el hall del San Martín? Digamos, ¿es la expansión de la calle Corrientes o viceversa, ¿no? Si yo miro esa manzana desde el dron, parece un tejido hipercompacto. Sin embargo, estoy adentro y afuera al mismo tiempo al estar en ese espacio. Y lo mismo Testa, digamos, ¿no? Los supuestos archienemigos, ¿no? El figurativo y el sobrio, también. Bueno, la esquina del viejo Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario, con ese corte, el primer dibujito que está arriba, donde lo público invade el banco, ¿no? ¿Qué es lo público? La calle, el hall del banco, estoy afuera y el espacio está limitado y construye la esquina, estoy adentro y el espacio está disuelto como continuidad de esa espacialidad pública, ¿no? Bueno, otra vez estas interfaces, estas interdependencias generan una riqueza de proyecto, una especie de lugar donde se pensaba que no había posibilidad. ¿Estoy adentro o estoy afuera? Bueno, estoy en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Soy público o soy privado? El segundo texto al cual voy a recurrir es por ahí un texto más conocido todavía, sobre todo para los que damos clase de morfología, es el texto de morfología urbana, digamos, que es la imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Texto publicado en los 60, que su primera traducción al castellano se edita en la Argentina en 1970, 10 años después. Era una época que teníamos una industria editorial que pesaba en el idioma español, digamos. Y Lynch, como buen científico ortodoxo del MIT, como ustedes saben, se dedica a estudiar cuál es la percepción que tienen los habitantes de la ciudad, cómo se orientan los habitantes en la ciudad, y bueno, insisto, como buen cientificista riguroso, que hace una encuesta de, no me acuerdo si 500 o 5.000 casos, nunca me acuerdo, en Boston, y releva por unas computadoras muy incipientes todavía, todo ese muestreo, a partir del cual él tipifica 5 formas de espacialidad urbana, ¿no? Que las vamos a ver ahora revisitadas, ¿no? Entonces dice, parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición de muchas imágenes individuales, ¿no? Nuevamente lo público y lo individual se confunden. O mejor dicho, lo que hay es una serie de imágenes públicas, cada una de las cuales es mantenida por un número considerable de ciudadanos. No es para todos lo mismo el espacio público. Estas imágenes públicas son necesarias para que el individuo actúe acertadamente dentro de su medio ambiente y para que coopere con sus conciudadanos. ¿Todos queremos cooperar con todos? ¿Somos todos tan buenos? Uno de los primeros que plantea esto es el amigo Jean-Baptiste Annoli, cuando produce este plano de blanco y negro de Roma, donde define claramente un primer nivel de abstracción para representar lo urbano, que es diferenciar lo público, que está en blanco, especificado en planta, y lo sólido, vuelvo a esta vieja idea del plan de masas que hablaba recién, como lo privado, lo lleno, lo inexpugnable, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que son mostrables, compartidas y deben ser del dominio de todos, y por lo tanto se registran minuciosamente, y hay otros espacios donde necesito estar a solas, digamos, en mi propio dominio, y entonces eso no se dibuja, es del conocimiento particular de cada uno de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo común, lo compartido y qué es lo propio, ¿no? En este juego de llenos y vacíos. El mismo juego de llenos y vacíos que utilizamos nosotros para analizar nuestras ciudades, ¿no? Bueno, estas eran las cosas que nos mandaba a dibujar Alejandro allá lejos y hace tiempo.
o los planos iniciales de Munizaga, de Santiago de Chile y de tantos otros después a lo largo del tiempo, ¿no? Esta cuestión del microcentro de Buenos Aires, casi sin plazas, salvo por la Plaza de Mayo, y que los edificios públicos adquieren esta cuestión de plazas al interior del tejido, ¿no? Como vacíos que van infiltrando lo público al interior del sólido, o el sistema de pasajes, galerías, cités de Santiago de Chile que la caracterizan con una identidad absolutamente propia. Y esto es anticipo de la cuestión del fondo y figura de la Gestalt, ¿no? Bueno, ¿qué es fondo y qué es figura? ¿Qué es lo que resalta desde un fondo continuo o qué es lo que ese fondo a su vez se vuelve figura según yo focalice la mirada, ¿no? Y bueno, nuevamente los que nos intentan confundir nos ayudan a entender mejor las cosas, como es el caso de Escher, en este paso del campo a la ciudad y de la naturaleza a lo artificial y del día a la noche, ¿no? El famoso tema de que hay grises. No tiene nada que ver con la ancha avenida del medio, digamos, tiene que ver con que para definir el blanco y el negro es necesario a veces explorar un poco los grises. Esta distinción entre lo público y lo privado, el arte también nos ayuda un poco caricaturescamente a definirlo, ¿no? Esta es una escena de Viridiana, la Viridiana de Buñuel, esa pobre mujer que fracasa en todo y que va recogiendo pobres por la calle y los invita a todos a comer, les cocina bueno, esta bondad, este comedor amigable, diría un arquitecto que mostré recién, digamos, después se termina transformando en una pesadilla porque terminan tomándole la casa y agrediéndola, ¿no? Cosa que después le valió a Buñuel el insulto de todos sus amigos comunistas por haber pensado un texto de esta manera. Pero también contemporáneamente, si no la vieron, véanla, esta es más nuevita, esta es Ella, aparece como contracara esta otra figura de lo privado en relación con lo público, ¿no? Un personaje que está absolutamente fundido con su computadora, que no tiene conocidos, que no tiene relación exterior, que trabaja y que no consume espacio público y que termina enamorado de su computadora, que tiene un programa especial para que se quede y le preste atención y que por lo tanto carece de todo tipo de socialidad y que por lo tanto carece de toda necesidad de espacio público. Bueno, este blanco y negro, este público-privado, este equilibrio de llenos y vacíos, molde y moldeado, tiene a su vez diversas expresiones a lo largo del tiempo. No siempre ha sido así, ¿no? La ciudad tradicional con su utopía de ordenamiento y generando esa primera imagen de llenos y vacíos. Bueno, la primera es una imagen de San Telmo, de la Plaza Dorrego de Buenos Aires. La ciudad jardín, que en nuestro caso, por lo menos porteño, tiene menos desarrollo y que en Chile sí lo tuvo en la expansión de Las Condes, etcétera, casi como reverso, ¿no? Claramente lo vacío se vuelve lleno y lo lleno se vuelve vacío en un intento de equilibrio entre espacio público y naturaleza, ¿no? Frente al hacinamiento y densidad del anterior aparece esto así como reacción inversa. La modernidad como densificación de esa reacción inversa. Podemos entender el tejido moderno como un tejido jardín denso, o incluso las estrategias de apropiación del espacio público por parte de los sectores populares, que son una forma más de urbanización de nuestras ciudades latinoamericanas. Digamos, ¿no? Aquellos sectores de población que las ciudades atraen porque necesitan mano de obra para sus servicios, pero que una vez que cumplen esos servicios no los quiere ver cerca, ¿no? Esa especie de relación de amor-odio, de te necesito, pero después, por favor, desaparece de mi vista y fíjate cómo te arreglás para estar cerca de tu trabajo. Todos estos modelos, que los mostramos recién como muy modélicamente separados y en clasos muy paradigmáticos, en realidad están hibridados en el famoso palimpsesto urbano, ¿no? En este
papel, territorio, sobre el cual se han escrito diversas cosas a lo largo de la historia. Algunas resisten y se las dejan leer todavía, y otras han sido reemplazadas por nuevos textos. Y bueno, se genera este texto complejo, con tiempos diferentes, con instancias diferentes, donde la noción de lo público y lo privado también ha variado, ¿no? Entonces, estos son relevamientos que intentamos hacer con los alumnos de la Universidad de La Matanza, que intentan, seguramente lo logran parcialmente, acceder a esa otra complejidad que el blanco y negro de Jean Baptiste no nos permitía, ¿no? Está el espacio público, está el espacio doméstico, y de repente se transparenta, se le saca una pata, aparecen los personajes, aparecen las prácticas sociales interactuando con ese espacio, y esta cuestión de conformación y práctica, de ámbito y función, empiezan a representarse juntas y ganar una complejidad y diversidad que da cuenta de que es algo más que una relación binaria. Volviendo a Lynch, él había encontrado espacios lineales de recorrido, que llamaba líneas, áreas más o menos homogéneas, espacios de identidad referente, los hitos o los mojones, bordes de separación entre áreas distintas y cruces de intersección de líneas donde había ciertos intercambios. Lo que les podemos proponer es que estas 5 categorías que Lynch definió como formas contexturantes del urbano, podríamos decir hoy, de la espacialidad pública, en realidad hoy tienen otras consideraciones posibles que intentan reunir aspectos de esos viejos paradigmas de la ciudad tradicional, con los cuales fue construida la ciudad tradicional, y de los nuevos paradigmas, ya a esta altura bastante instalados y poco novedosos, que empiezan a convivir y mixturarse con ellos. Si la ciudad tradicional tenía estas líneas de flujo para que pudieran fluir personas y mercancías, y que la velocidad de este flujo estaba relativizada por esta necesidad de continuidad, de punto a punto, de distinción con las fachadas, como decíamos, de lo público y lo privado, conformando un espacio del peatón y un espacio del pasajero, hay requerimientos de la sociedad contemporánea y de la ciudad que requieren de mayor velocidades en estos flujos, ¿no? Que requieren otras dinámicas. Entonces, lo que importa es la aparición de, si bien se mantiene el flujo como categoría, aparece una necesidad de ir punto a punto, de origen-destino, sin importar demasiado lo que transcurra en el medio, ¿no? Esta cuestión de que lo dinámico le gane a lo estático. Pensar espacios de flujo públicos hoy es pensar estas dos realidades al mismo tiempo, ¿no? Por eso aparece un poco la metáfora de la cinta como aquello que tiene una direccionalidad, pero a su vez tiene un espesor. Si tenemos que pensar espacios de flujo, tenemos que pensar contemporáneos, tenemos que pensar en garantizar esta velocidad sin perder esa condición de urbanidad que tenía el paso a paso. Me parece que ese es un pensamiento más complejo que el pretender que los autos desaparezcan de la ciudad. Los espacios de habitación, las áreas, lo que reconocíamos como un entorno amigable, por repetición de tipologías parecidas. Bueno, la creciente individualización o requerimientos de individualización, ¿no? Recién Gustavo hablaba de esto de los departamentos unipersonales, bueno, esta necesidad de que haya un espacio cada vez más específico mío, hace que, mercado mediante y consumo mediante, los productos formales que materializan esa habitación también sean distintivos. Entonces, aquello que parecía un plural tendiente a la homogeneidad, hoy es un singular, tratando de dar respuestas exclusivamente a esa necesidad de diferenciación, ¿no? Bueno,
¿Qué pasa si pensamos en espacios de habitación que garanticen ese orden común, que puedan ser reconocidos como una totalidad, pero que al mismo tiempo garanticen la diferencia, ¿no? Esa es un poco la discusión, nuevamente pararse en la cornisa. Y la figura del teselado o del mosaico, que tiene una composición general, pero que al mismo tiempo cada una de sus piezas es distinta a la otra. La única manera de generar homogeneidad u orden no es a partir de que todas las piezas sean iguales. Bueno, es pensar, cuando estamos pensando relación de tejido y espacio público, espacios de habitación, en cómo conjugar orden genérico con diferencia específica. Los espacios de identidad, de referencia, el espacio público por excelencia del urbanismo de Indias, del urbanismo criollo, ¿no? La plaza pública, abierta, transparente, atravesable, lugar de reunión, de festejos y de llantos, bueno, empieza a ser reemplazada o por lo menos puesta en cuestión, vuelvo a Gustavo, que ya no se puso en cuestión también el nuevo paradigma, que ya no es nuevo, es viejo, ¿no? Con esta cuestión de que parece que los shopping están también en retirada. Bueno, plantea otros espacios de referencia comunitaria que son opacos, privados, con puerta, controlados. Bueno, la figura de pensar unos espacios espiral, no porque tengan forma espiralada, no estoy proponiendo que las plazas tengan forma de espiral, sino que pueden ser leídas como focos de irradiación de adentro hacia afuera y también pueden ser leídas de afuera hacia adentro, ¿no? Esta cuestión de que el referente urbano expande urbanidad y al mismo tiempo la concentra, bueno, puede ser también una idea interesante para pensar la complejidad, ¿no? Para pensar el límite entre estas dos cosas. Fíjense que los procesos precisamente de enrejar la plaza, de ponerle un límite, etcétera, de generarle un programa alternativo, bueno, intentan mal emparentar estos dos paradigmas. Los cruces de dos líneas que además de poder cambiar de sentido de recorrido generaban un plus de referencia porque en la esquina estaba la parada del colectivo, el comercio, el kiosco, etc. Bueno, la intersección de los vínculos solo es un mero radio de giro para que los camiones no salgan volando por tangencia, digamos, no produce aparentemente urbanidad pública en los términos tradicionales que los conocíamos. Aunque muchas nuevas centralidades empiecen a tratar de usufructuar supuestamente un plus de referencia que generan estos espacios nodales. Bueno, esta cuestión de lo continuo y lo discontinuo al mismo tiempo, ¿no? Pensados en un lazo que tiene un único material, pero va cobrando forma distinta, permitiendo los cambios y sus inflexiones. Y por último, en esta revisión lynchiana, digamos, el borde como espacio de separación entre dos áreas diferentes, porque la ciudad no es pura homogeneidad, la ciudad implica identidades diversas coexistiendo, ¿no? Lo decía Guillermo ayer. Bueno, y eso materializa bordes, el poder entender que pasé de un lugar a otro. Y esto no es exclusión, es distinto, es diferenciación, ¿no? Precisamente diferenciación tolerante, saber que hay un distinto y que tengo un espacio de común de negociación con él, ¿no? ¿En qué momento crucé la calle y pasé de un barrio a otro? Empiezan a aparecer otras limitaciones u otras formas de deslinde que son más contundentes, ¿no? Que son puro deslinde, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar, mantener identidades distintas al mismo tiempo que puedan coexistir espacios de convivencia, ¿no? Entonces, esta cuestión del pliegue tan visitada por Deleuze, donde cuando pliego una tela o pliego un papel, tengo un mismo material, tengo continuidad, tengo homogeneidad material, pero al mismo tiempo tengo heterogeneidad formal por las diferencias de eso, ¿no? El pliegue es un poco la manifestación de esta conjunción de lo homogéneo y lo heterogéneo. Entonces, la invitación desde el proyecto
hay unos ejemplos de estas cosas, que no los traje para no hacerlo tan largo, de diversos espacios públicos internacionales, hablan de un pensamiento que trate de romper estas linealidades del lleno y vacío y empezar a ver algunas complejidades mayores que den cuenta de la mayor complejidad de la socialidad. El tercer texto, no sé cómo andamos de tiempo, este es lo último, digamos, habla de esta cuestión de espacio y justicia, que también fue mencionada también aquí bastante, y para esto voy a recurrir a François Sayer, digamos, un geógrafo que se nos fue hace poco, digamos, donde él habla de, en su libro Metápolis o el futuro de las ciudades, habla de precisamente repensar la relación público-privado, ¿no? Porque la plantea como una relación confusa, y entonces plantea una tipificación distinta o que intenta ser superadora de esto. Las transformaciones metapolitanas, cuando habla de metápolis, habla de esta nueva ciudad contemporánea, distinta de la metrópolis, que va más allá de lo físico, nos obligan a repensar la relación público-privado devenida en tres tipos principales de circunstancias socioespaciales, ¿no? Rompe la dualidad, rompe el 2 con que nació la pena, como decía Marechal, para poner un 3, le calza ahí una buña en el medio, y dice que hay tres tipos principales de circunstancias socioespaciales. El en mí, que no es solo la vivienda, sino el espacio de las prácticas sociales individuales y colectivas variadas. Lo urbano, que es el territorio de la socialidad externa, de cada uno en medio de otros. Y lo comunitario, el espacio-tiempo del entre nosotros, ¿no? ¿Qué está asociando aquí? Espacio, práctica e identidad del sujeto. El sujeto urbano, el sujeto público, privado, es individualidad, pertenencia a un grupo y pertenencia a la comunidad. Las tres cosas al mismo tiempo. Y el espacio público debe garantizar esas tres dimensiones, esa posibilidad de desarrollo de esas tres instancias. Tengo que tener mi espacio, tengo que tener el espacio con los míos y tengo que tener el espacio del entre todos, ¿no? Entonces, ahí hay otra cuestión que también nos parece que puede ser un aporte para pensar estas espacialidades públicas. Dice que lo público y lo privado es confuso porque ¿de qué habla? De la propiedad, de quién es, de lo público es lo estatal, que es confuso también por la medida, ¿no? Si estoy analizando a escala urbana, lo público es la plaza y la vivienda es lo privado. Si estoy analizando a escala de la vivienda, dentro de la vivienda el estar es lo público y el dormitorio es el privado. Bueno, y la galería entre ambos es el semi-privado, semi-público y esos inventos que tratamos de hacer para ponerle nombre en una categorización que no tenemos. O incluso espacios que en tiempos distintos juegan roles distintos, ¿no? Espacialidades que en determinados momentos son públicas y en otro momento son de utilización privada. El espacio público, el territorio, vuelvo, no es graciosamente conceder mi espacio, el con los míos y el espacio con todos. Esa es una disputa por el territorio, que tiene estas problemáticas, digamos, ¿no? Este es el tema. Hay a ver si llego, un barrio, a ver, ahí, con unas manzanas barriales muy especiales, con una placita en el medio, un equilibrio casi de ciudad jardín, el asentamiento, la utopía moderna trasnochada, el espacio del trabajo, las calles. Bueno, esto es la ciudad latinoamericana. Perdónenme, pero no es Copenhague. Y esto implica que, como el proyecto no lo resuelve todo, quisiéramos, pero lamentablemente no es así,
implica, además de un trabajo en el proyecto, un trabajo como el que hacen los colegios, como el que hacen las universidades, digamos, como el que hace ese entre nosotros, que permite tratar de incidir en lo político, no en términos partidarios, sino en términos de lo político como potencia propiciadora del proyecto. No existe el proyecto público sin política, posibilitante, sin gestión. Entonces, desde la universidad se fuerza la idea de urbanización. Si esa idea de urbanización no se comprende, se arma un acuerdo entre varias ONGs y universidades para definir qué es una reurbanización y plantearla como programa del Estado, o se construye, se mencionó acá la tradición de la escuela de Lincoln, de Lincoln Institute, sobre el tema de la plusvalía y el intento fallido de generar una ley de apropiación de plusvalía en la provincia de Buenos Aires, o desde el Consejo Profesional la discusión del Código de Planeamiento, bueno, que son todas tareas que nos incluyen al mismo tiempo, ¿no? ¿En qué momento estás en la oficina? ¿En qué momento sos docente? ¿En qué momento sos funcionario? Bueno, somos todos al mismo tiempo y más en este momento, que son siempre los momentos de crisis, donde, como decía un amigo mío, vamos a poner un cartel en la puerta que diga estudio de arquitectura, se hacen baños hasta ciudades, ¿no? Lo que usted pretenda, nosotros lo podemos hacer. Y esta famosa, que es la traducción graciosa de la diversificación del perfil profesional, pero que no son profesionales distintos, es un profesional haciendo todo. Y tenemos pasado para esto. No es que estamos empezando de cero. Beto, en su charla, y cuando lo decía yo medio me reía para adentro, marcó su trilogía santificada, ¿no? La Diego Portales, la Villa Olímpica y las torres del portal de la que están a lo del las de Tajamar, ¿no? Entonces, mostraba esas tres cosas y dije, bueno, yo voy a mostrar la mía, digamos, también. Ya la tenía preparada, no fue en respuesta a Beto, digamos. Y que estas son las tres porteñas, ¿no? Que puse un radical, un peronista y un desarrollista para contener a todo el auditorio, digamos. Aunque tengo mi corazoncito en la del medio, como supondrán. La Casa Colectiva Los Andes, ese primer intento del irigoyenismo con una figura muy particular, de ese socialista romántico de Beretervide, construyendo esa especie de utopía, de conjunción de espacio público y privado abierto, en relación con un parque comunitario, con gradaciones, etc. El primer conjunto de monoblocks en altura de la Argentina, contemporáneo del presidente alemán de México, etc., que, sin embargo, hoy ese primer ejemplo no es una desgracia, sino que es una maravilla que hoy tiene valor de mercado, que se posa su planta libre sobre una plaza que sigue siendo pública y apropiada, que le da su plaza al barrio y a su vez el barrio le presta los equipamientos, ¿no? Cómo cierta medida de esa modernidad puede ser apropiada dentro de un tejido mixto, como nos lo enseñara Molina y Bedia también hace mucho tiempo, o el Catalina Sur de la Boca, donde la torre no es el sinónimo de lo demoníaco, sino todo lo contrario, digamos, es un espacio claramente apropiado, donde la escalera, el ascensor no tienen la culpa de si los espacios se apropian o no, sino básicamente estas decisiones urbanas de conjunción de masa interna, masa externa, de distintas configuraciones urbanas, de equilibrio entre estas situaciones. Para cerrar, les voy a mostrar algunos proyectos nuestros que tienen que ver un poco con surgidos de estas reflexiones, que ayudaron a armar algunas de estas reflexiones y que tienen que ver con la operación sobre algunos vacíos de Buenos Aires, tres de los cuales están en efectivo, digamos, se están construyendo, aunque con modificaciones respecto del proyecto, como suele suceder, y que han servido en el último tiempo también como una oportunidad para pensar estos equilibrios entre público y privado, ¿no? Los mal llamados vacíos urbanos, porque en realidad en la ciudad nada es vacío, todo contiene algo, los indeterminados urbanos,
para ser más preciso en la traducción del terrain vague francés, ¿no? Ese lugar que tenía un sentido, lo perdió y es necesario generar un sentido nuevo sobre él, pero que inevitablemente va a tener que ver con algo de ese sentido anterior, y que se expresan en una serie de situaciones, básicamente en las playas ferroviarias o en el caso de un asentamiento central como es el de la Villa 31. Bueno, y para que vean que Jean-Baptiste no está muerto, acá están en blanco y negro, digamos, ¿no? Sigue siendo una herramienta. Gracias, Alejandro, por haberme explicado que lo negro es lo construido y lo blanco, o lo grisecito en este caso, es el espacio público compartido, ¿no? Acá están puestos todos un poco en collage y en la misma escala, para dar cuenta que si bien hay algunos configurantes comunes, hay situaciones diversas que implican disposiciones o resoluciones particulares. El primer caso es el caso de Chacarita, es un proyecto bastante viejo, es del 2001, linda fecha el 2001, digamos, para pensar un proyecto urbano, donde básicamente lo que se nos pedía era un espacio de transferencia entre el colectivo y la llegada a una estación de tren, y donde la propuesta, en este caso ganadora, fue que la transferencia no podía existir sin espacio público caracterizado y sin un tejido que enmarque ese espacio público, ¿no? Entonces, la aparición de un parque, de una peatonalización compartida para el intercambio, de un tejido de pasajes que media entre el tejido existente y el parque propuesto, que el parque propuesto aparezca como unos terrenos cultivados asociados a ese nombre original del barrio que es Chacarita, pequeñas chacras, chacritas. Bueno, fue un poco lo que tuvo o intentó tener un éxito de esto, donde en realidad lo que se ha hecho básicamente después por las sucesivas gestiones es alguna parte del espacio público, y al no trabajar el área ferroviaria, hoy el área ferroviaria es una villa más de Buenos Aires, es el asentamiento de Fraga, que en este momento está teniendo una intervención bastante buena, digamos, del Instituto de Vivienda. El área ferroviaria de Liniers, este fue un segundo premio, atrás de Tito Varas, al que queremos, pero al mismo tiempo odiamos, porque siempre nos deja segundos, digamos. Es el complejo del escolta de abanderado, digamos, ¿no? Que era mi problema en la primaria, lo odiaba a Perichón, que era el abanderado, digamos, pero compartía grado con él, así que no había más remedio que seguirse viendo, digamos. Pobre Tito. En nuestro caso, la solución para Liniers, que era en ese momento, el concurso estaba llamado con dos escenarios, un escenario del tren siguiendo por donde sigue pasando a nivel y el tren soterrado, no me voy a meter en Odebrecht y todos estos problemas que trajo y sigue trayendo el soterramiento. Nuestra estrategia fue, bueno, el soterramiento en ese momento lo veíamos como algo bastante inviable, es más, estaba paralizado judicialmente. Entonces, ayer Beto también mostró el proyecto de concepción del Mosca y de Freddy Garay, en el cual yo trabajé de dibujante, y bueno, como buen ladrón, ellos en el proyecto de concepción corren el tren para generar una continuidad entre el tejido y el espacio público liberado, ¿no? Y bueno, y nosotros hacemos un poco lo mismo. La propuesta era, bueno, el soterramiento va a llegar el día del arquero, lo van a ver mis nietos. Si yo quiero que ese espacio pueda ser utilizado como espacio público, en realidad voy a hacer un pequeño desvío del tren, poniéndolo debajo de la autopista, concentrando en ese lugar el tema del borde urbano y así poder hacer unos pequeños tunelcitos para pasar sin problema, y el espacio ya me queda integrado desde el primer día, ¿no? Esto implicaba un sobrerecorrido de 80 metros del tren y cambiar las vías, incluso sobre una vieja vía, porque la traza de la autopista tiene que ver con la traza de la playa de maniobras que estaba en ese lugar. Entonces lo que se hacía era un frente de borde urbano permeable para acceder a ese parque, que recuperaba los galpones patrimoniales para usos también colectivos. Esto es Caballito, que es un trabajo también de la misma época. También recién Gustavo contaba el tema de IRSA y el shopping, cuando sale esto fue una mención nada más.
el proyecto implicaba tener el shopping como programa, entonces básicamente acá en un espacio bastante más circunscripto y con la presencia de un puente existente, lo que se hizo, básicamente es configurar los dos bordes, digamos, con doble tira de vivienda por donde pasaba el ferrocarril y con el shopping del otro lado, para terminar de armar este parque público que tomaba la configuración del puente preexistente como un lugar de salto mientras el tren tampoco terminaba de hundirse, digamos. Colegiales, segundo premio, estamos mal, le venimos pegando siempre en el ángulo, digamos, pero no hay que rendirse. El primer premio de este proyecto lo ganó el equipo de D'Andrea, de paisajismo. Yo encima tengo la desgracia de que vivo acá enfrente. O sea que si se hace el proyecto de D'Andrea voy a estar condenado toda mi vida a verlo delante mío, digamos. No, está bien el proyecto de él también. Lo que hacíamos nosotros, y que es otra discusión también planteada, era concentrar la vivienda que el programa pedía en un conjunto de manzanas en este sector y prolongar una plaza existente, todo unificando con todo el resto del vacío, generando un parque urbano central para todo el barrio de Colegiales que hoy no lo tiene. Hago una breve mención también sobre esta cuestión de lo políticamente correcto. Cuando se llama a concurso a todos estos proyectos, se los llama con una normativa previa de la legislatura que pone una altura máxima de 8 pisos. Los 8 pisos son la bondad y la torre es la maldad. Así lo dijo Dios en algún momento. Dios es el barón Haussmann, digamos, que ya se nos fue también hace tiempo, y que definió los 8 pisos como la altura correcta para los bulevares de París. Como hay todo un movimiento contra la torre y contra el shopping, ni te cuento, y queda bien además, si este tejido no tenía 8 pisos de altura y podría haber tenido 10 o 12, hubiera habido más espacio público. Entonces, el pensamiento aparentemente a favor del espacio público que no quiere torres es el pensamiento que genera que haya menos espacio público como resultado de tener que ocupar más suelo con una altura menor. Y que surge de todas las ecuaciones que bien Gustavo trató antes, ¿no? Pero bueno, también hay una cosa de que si hablas del 9º piso parece que te pasás al lado del enemigo y que si te mantenés en 8 sos Gardel. Bueno, quizá acá hubiera habido un espacio público de jerarquía. Y esta cuestión del espacio próximo, amigable, pequeñito, que es el de la ciudad medieval europea, no el de la ciudad latinoamericana, hace también que sea mejor visto una serie de plazas chiquitas que un gran parque. ¿No? Todos vamos a Palermo, pero parece que el único modelo de espacio público es una abra en el tejido medieval de Siena. Bueno, también estas cosas hay que volverlas a poner en discusión, porque si no, hablamos de cosas distintas o hablamos hipócritamente de algunas cuestiones. Como verán, estoy sangrando por la herida de salir segunda, digamos. Este es el último concurso del que participamos, que son las playas ferroviarias de Córdoba. Aquí obtuvimos una primera mención. Ya por ser extranjeros, por no ser cordobeses, es demasiado, digamos. Y aquí el planteo fue un planteo bastante más teórico sobre la conjunción entre público y privado, porque eran 3 playas diferentes, asociadas como un proyecto único, pero que la primera era un sector de hábitat popular autoconstruido, la otra era una espacialidad central frente a la estación del ferrocarril Belgrano Antigua, con una potencialidad de área de nueva centralidad, y la otra eran los talleres del ferrocarril, también con una preexistencia patrimonial que la diferenciaba de las anteriores. Entonces, aquí la propuesta ya no tuvo que ver con un contextualismo de abrir calles, ver qué tejido es apropiado en cada uno de los lugares y los equilibrios, sino como una propuesta de sistema, de un sistema de conjunción público-privada en estratos, que son esas axonométricas que aparecen ahí, donde hay
un primer estrato de base, que es la introducción de las infraestructuras y los equipamientos públicos en esos territorios, el techo de esto como topografía del espacio público continuo, y el tercer estrato como los espacios de vivienda y usos de habitación, ¿no? Entonces, este corte esquemático de los tres espacios de François Sager, digamos, se iban sucediendo en cada uno de los terrenos, pero tomando distinta configuración o programa de acuerdo al terreno donde se posaban y las solicitaciones particulares, ¿no? Bueno, como un genérico declinado, que es otra posibilidad también de estrategia de proyecto. Los Procrear de Pompeya y de Barracas, nosotros tuvimos la oportunidad de estar a cargo de uno de los equipos que desde el Estado definió los planes de masa y codificación en conjunto con los municipios para los emprendimientos urbanísticos. En mi caso, yo trabajé para el equipo del Ministerio de Economía y, entre otros tantos proyectos, los dos proyectos de Ciudad de Buenos Aires, Pompeya y Barracas, que están en construcción todavía, son un poco parte de esta historia. Aquí es interesante, como ven en el blanco y negro, son dos estaciones del mismo tren, la estación terminal, que es Estación Buenos Aires, Barracas, la más grande, y Pompeya, que es la anterior, pero a su vez es la más populosa porque hay una conjunción de avenidas que termina ahí. En ambos casos hay como un armado de amanzanamientos, tipologías, en base a un parque de borde al tren o a un parque de borde central, en el caso de Barracas, generando esta cuestión de mutua alimentación, de sinergia, un poco de la que hablaba Gustavo hace un ratito. Ahí están los renders originales del plan de masas y la normativa, y este es el estado de construcción hace poco tiempo. Si bien el plan general obviamente partía del Estado, de nuestro equipo, luego esto era, como ustedes saben, licitado por sectores, y distintos estudios asociados a empresas constructoras iban ganando esto, ¿no? Ahí hay de Solsona, Bodas Miani, Cají, de Hampton Riboira, etcétera, alrededor con distintas resoluciones de esos prototipos urbanos. Ahí está todavía la apertura del Boulevard Central y se llega a ver un poco al fondo el enmarque del parque. Bueno, y por último, el hit de la temporada, digamos, que es el tema del trabajo sobre el barrio 31, sobre la Villa 31 Carlos Mujica, que también no surgió como un encargo profesional, sino surgió básicamente como un proyecto de investigación elaborado desde la facultad, que iniciamos junto a Jorge Mario Jauregui, tratando de ver si la experiencia del Favela Barrio era trasladable a otras ciudades del continente y con qué tipo de apropiaciones. En ese caso nosotros armamos un equipo local para trabajar el caso de la 31 en Buenos Aires, ¿no? Y si algo tiene este proyecto de positivo, más allá de las discusiones sobre su formalización o no, que las voy a pasar muy rápidamente, es que logró volver a poner en la agenda el tema de la posibilidad de que los sectores populares ocupen el centro de la ciudad, ¿no? Hay una línea de tiempo que ustedes ven arranca en el 2002, o sea, hace 16 años que empezamos con esta historieta. Una cierta batalla mediática también, digamos, que culminó en la sanción de una ley por parte de la legislatura de la ciudad, por unanimidad en ese momento, para urbanizar la villa en el lugar, cosa que hoy por ahí es un lugar común, pero que en ese momento era altamente discutible, y sobre todo sobre la 31, donde la cual existían todas estas cuestiones de por qué esas tierras caras van a ser para los sectores populares. Y bueno, una serie de mitos también que estaban instalados, donde un poco la propuesta del proyecto, más allá de, insisto, si su formalización, su morfología es la mejor o la peor, es que si ese era un dato de la realidad que tenía 80 años de existencia, seguir pensando
en su erradicación para construir ahí otra cosa, era tener un pensamiento mágico. Ese era el verdadero pensamiento mágico, ¿no? Pensar que ese dato de la realidad no existía y que un día mágicamente esas 40.000 personas iban a armar una valija y se iban a ir, quizá volando, ¿no? Como en Milagro en Milán, a buscar algún otro lugar propicio, ¿no? Y pensar que eso era posible en democracia, porque digamos, si la dictadura no pudo terminar de erradicar la villa, bueno, menos en situaciones de no violencia. Entonces, bueno, empezar a pensar que la villa no es solo la resolución de la situación de sus habitantes, sino que es como una parte de la estructura urbana, tiene que asociar a otros actores en la resolución de la temática del puerto, de la construcción de la conectividad de la autopista pendiente, etcétera, etcétera, donde la villa tenía que dejar de ser aquel hecho maldito que impedía ese desarrollo para pasar a ser el dato de la realidad con el cual proyectar esos desarrollos, ¿no? Que es una situación bien distinta. Entonces, el proyecto, que empezó, insisto, como una investigación, terminó siendo una herramienta involuntaria, no buscada, de empoderamiento de los vecinos que empezaron a tener un documento de la universidad. Ellos todavía piensan que la universidad es una institución seria, digamos, como, con la cual pedirle a las autoridades que la urbanización era posible. Este es el proyecto tal cual lo entregamos en su última versión del 2017. Todo lo que ven en color son intervención de viviendas nuevas y todo lo que ven en blanco son intervenciones de mejoramiento por consolidación de preexistencia. Hay una serie de complejidades, digamos, pero básicamente el tejido propuesto nuevo, que son las últimas definiciones, tiene que ver un poco con recuperar la morfología de las manzanas del barrio, que son como alargadas porque tenían que ver con el ocupar el entrevías que quedaba libre en las vías que llegaban a Retiro, reemplazarlo por unas tiras de doble entrada con algunas densificaciones puntuales necesarias por la cantidad de viviendas que hace falta, ¿no? Entonces, disponer de ese terreno vacío próximo permite armar un nuevo frente urbano con un parque abierto a la totalidad de la ciudad como mitigador de la presencia de la autopista y con un armado también de plazas públicas más pequeñas y pasajes en el interior, también por esto de el en mí, entre los míos y entre todos. Este es un primer grupo de viviendas que ya, esta foto es del mes pasado, que ya está concluido y está ocupado. Este es el barrio Pichi Meisegeyer, que son 180 viviendas. Y este es el barrio YPF, que está en plena construcción, con algunas modificaciones bastante lamentables respecto del proyecto original, pero que, bueno, se están haciendo y eso ya es más que lo que suponíamos que iba a suceder, ¿no? Aquí en este recorte se ve cómo los distintos tipos de configuración de lo privado, viviendas de emplaque para terminar de configurar manzanas preexistentes, las viviendas nuevas, los pasajes de convivencia o peatonales, los pequeños espacios públicos que remedan los pequeños espacios públicos de la villa, la avenida por la cual va el transporte público y por el cual la legislatura votó también que continúe una de las líneas de subte, y la llegada al parque de borde que mitiga la autopista con la imposición de algunas alturas mayores en los remates de las calles nuevas abiertas, ¿no? Entonces, esa también sucesión de espacios, definiciones, etcétera, que veremos después cómo terminarán de materializarse, están también regidas por esa sucesión que aparece ahí en el corte superior o estudiadas con esas imágenes que aparecen ahí abajo, ¿no? Ese espaciamiento entre lo público y lo privado, ¿no? También repensar esta vivienda social como una vivienda de un gran espacio que admite distintas configuraciones y que esa terraza que todas tienen por delante es obviamente un remedo de lo de la Catón Basal, es un remedo de esa foto de Gaudí, pero también es el día de mañana correr esa carpintería y ganar un dormitorio o ampliar un espacio de trabajo, que es bastante habitual en este tipo de viviendas.
nos quedamos ahí. ¿No? Oh. Bueno, no había 2 imágenes más, no sé qué pasó. Ahí quedó. Ahí está. Volviendo al tema que nos convoca, el espacio público. No miren el perro que quedó un poco grande, el renderista le pifió en la escala, digamos. Es medio un camello, no sé qué es. Este espacio es una reelaboración de ese espacio villero, no como un homenaje pintoresquista, digamos, ¿no? Sino como un entender que hay determinadas escalas de práctica social que tienen que ver con esta escala de comercio a formalizar, de plantas bajas abiertas, de la llegada del subte con vinculación, de la altura a lo lejos enmarcando un parque que tiene otra escala a nivel metropolitano, y que, bueno, están los espacios de referencia, intercambio, habitación, deslinde, borde, planteados también, aunque más no sea en un pequeño sector. Así que, bueno, hasta acá lo mío. La intención fue básicamente esa. Lo importante es lo primero, lo de las 3 posibles entradas diversas al tema del espacio público, que intentó después ser ilustrada con algunos proyectos. Muchas gracias por la paciencia.